Buenos días, soy Miguel Salas, interno de medicina de la Universidad Católica del Maule. Hoy le voy a realizar la ayudantía de osteoclisis. Esta es nuestra hoja de ruta, veremos introducción al tema, anatomía, indicaciones, contraindicaciones, sitio de punción, tipo de dispositivo, materiales, técnicas y complicaciones. Son objetivos de esta ayudantía: conocer las indicaciones y contraindicaciones de la osteoclisis, lograr identificar los sitios de punción, conocer la técnica y los materiales requeridos para realizar este procedimiento. Idealmente, realizar hubiese sido lo óptimo una actividad práctica en el centro de simulación de la universidad. Comenzamos con una pregunta de la UNACOM de diciembre del 2017. Un lactante de un año de vida ingresa al servicio de urgencia en malas condiciones generales, soporoso, con extremidades pálidas y frías en la zona distal. Se indica hidratación endovenosa, pero a pesar de intentarlo, es imposible acceder a una vía venosa. ¿Cuál es la vía de elección para administrar fluidos en este paciente? A. Catéter venoso central. B. Línea arterial. C. Sonda nasogástrica. D. Denudación venosa. E. Osteoclisis. Para contestar a esta pregunta necesitamos preguntarnos qué es la osteoclisis. La osteoclisis o acceso intraóseo es un procedimiento relativamente sencillo, seguro y eficaz mediante el cual se puede obtener una vía de administración para líquidos y fármacos cuando, cuando no es posible obtener una vía de administración intravenosa en caso de emergencia. En los adultos es la tercera elección después del fracaso de la vía venosa periférica y vía central, mientras que en los niños es la segunda elección después de una vía venosa periférica. Proporciona acceso a un pleso venoso no colapsable que sirve como vía rápida, segura y fiable para la administración de fármacos y líquidos. Entonces tenemos, volviendo a la pregunta, a un paciente lactante con una clínica de shock con indicación de hidratación endovenosa sin posibilidad de acceder a una vía venosa periférica. Entonces la segunda elección sería realizar una osteoclisis. Pero, ¿cuál es el principal problema de la osteoclisis? Existen situaciones de emergencia donde la obtención de accesos vasculares puede ser difícil, tardío y frustrante. Los profesionales sanitarios no familiarizados con la técnica no están familiarizados con las técnicas, ya que no utilizan estos procedimientos con frecuencia. Fallan o tardan más tiempo en realizarlos. Además de la ansiedad y la urgencia, hacen técnicamente más difícil la colocación de un acceso venoso en pacientes muy graves. Ahora, en cuanto a la anatomía, la matriz ósea de la epífisis de los huesos largos y la parte central de los huesos cortos está constituida por médula ósea roja. Esta está dotada de venas que tienen la propiedad de no colapsarse ante situaciones de shock o hipovolemia. Estas son los sinusoides medulares que se conectan a través de un canal venoso medular central y que gracias a las venas en nutricia y vena misania drenan hacia el sistema de circulación venoso general. Esta circulación importante permite transportar y por lo tanto incorporar grandes volúmenes de líquidos a la circulación general. Siguiendo con la siguiente pregunta, que es de verdadero y falso, las siguientes son contraindicaciones de la osteoclisis. La primera, fractura aproximada al punto de osteoclisis. La segunda, sepsis local sobre el sitio de osteoclisis. Y la tercera, sepsis sistémica. Entonces, viendo las contraindicaciones de la osteoclisis, podemos determinar que entonces todo lo que son infecciones en el sitio de punción son contraindicaciones absolutas de la osteoclisis, tanto la celulitis, osteomielitis y quemaduras. Eh, También las fracturas, osteoporosis y osteogénesis imperfecta son contraindicaciones de la osteoclisis, así como extremidades con interrupción vascular traumática o venodisección. Tampoco se recomiendan las punciones corticales múltiples, ya que reducen la eficacia de la técnica, por lo cual si falla una punción, se debe dejar la aguja con el estilete en el sitio de la punción e intentar colocar otra en un sitio cercano. Entonces tenemos que la fractura proximal al punto de osteoclisis es una contraindicación, igualmente la sepsis local sobre el sitio de osteoclisis. Sin embargo, no es una contraindicación la sepsis sistémica. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes sitios de punción de osteoclisis no se recomienda realizar en niños? A. Tibia distal. B. Fémur distal. C. Tibia proximal. D. Esternón. E. Cresta ilíaca. Hay entonces varios sitios de punción que van a variar dependiendo de la edad del paciente. Desde los recién nacidos hasta los 6 años, los sitios ideales son la tibia proximal, el fémur distal y la tibia distal. Los sitios alternos son la cresta ilíaca y el trocánter mayor. De los 6 años a adultos, el sitio ideal son el húmero proximal, cresta ilíaca y esternón, y los sitios alternos son la tibia distal y trocánter mayor. De esto entonces, la que no corresponde como sitio de punción en una osteoclisis en niños es el esternón, debido al riesgo de una profundización al insertar la aguja. La siguiente pregunta es una pregunta de verdadero y falso en relación a los sitios de punción de osteoclisis. Primero, en el caso de la tibia distal, el punto de inserción se localiza a 1 o 2 centímetros
por debajo de la tuberosidad tibial anterior y 1 centímetro hacia la cara medial en un sitio libre de músculos. Segunda, al insertar la aguja en la osteoclisis se debe apuntar en dirección opuesta al núcleo de osificación. Y tercero, el acceso humeral es generalmente el menos doloroso y el más rápido. En cuanto al sitio de punción de la tibia proximal, que es el sitio de punción más frecuente, el punto de inserción se localiza a 1 o 2 centímetros, 3 centímetros en adulto, por debajo de la tuberosidad tibial anterior y 1 centímetro o 2 centímetros en el adulto, hacia la cara medial, en un sitio libre de músculos. Se introduce la aguja perpendicularmente a la metáfisis tibial con una inclinación de 15 a 30 grados con respecto a la vertical y en dirección hacia el pie del paciente para no afectar el núcleo de osificación. En cuanto a la tibia distal, se palpa la zona más destacada del malleolo interno, así como los bordes anteriores y posteriores de la tibia, asegurándose de que pueda localizar la parte plana del hueso e inserte 3 centímetros proximal a ese punto, a 90 grados respecto a la piel. En cuanto al fémur distal, con la pierna completamente extendida, palpar los cóndilos externos del fémur distal. El punto de inserción ideal es 2-3 centímetros superior y 1 o 2 centímetros medial a la línea media anterior. En la colocación proximal es importante evitar las placas de crecimiento en los pacientes más jóvenes. La pierna debe ser inmovilizada hasta que se retire la cánula, ya que el movimiento de la rodilla ápice lateral puede hacer que el tendón del cuádriceps desplace la cánula. En cuanto al húmero proximal, con el antebrazo flexionado y la mano del paciente en su abdomen, palpar el cuello quirúrgico del húmero para localizar la tuberosidad mayor. El sitio de inserción es de aproximadamente 1 centímetro por encima del cuello quirúrgico y 2-3 centímetros lateral al tendón del bíceps. Insertar con un ángulo de 45 grados dirigida hacia la escápula opuesta. El fabricante no recomienda esta técnica en pacientes pediátricos, pero necesitará criterio clínico para ser utilizado. El acceso humeral es generalmente el menos doloroso y el más rápido. Y tenemos también el sitio de punción del esternón. Es necesario localizar el manubrio esternal aproximadamente 2 centímetros por debajo de la horquilla esternal e inserte a 90 grados con respecto a la piel. Entonces tenemos que las respuestas eran, la primera era falsa debido a que se describía una inserción de la tibia proximal, no distal, y la segunda y tercera eran verdaderas. Hay distintos tipos de dispositivos, entre los que destaca el trocar manual, los dispositivos de resorte y los dispositivos basados en perforación. De esto, el que va a estar más disponible en todas partes va a ser el trocar manual, con la ventaja de que son muy simples y de bajo costo, con la desventaja que va a depender de la curva de aprendizaje de los funcionarios de la salud. En cuanto a los materiales que hay que tener para realizar una osteoclisis, van a ser agujas de punción intraósea o dispositivos de resorte o basado en perforación, jeringas de 5, 10, 20 ml y agujas convencionales, medicamentos a infundir, anestésico local, solución antiséptica, guantes estériles, suero fisiológico, sistema de perfusión, gases y vendas, pinza de Kocher, cinta adhesiva, paños estériles y llave de 3 pasos con alargadera para no movilizar la aguja sobre el hueso. Aquí se pueden ver los distintos materiales a utilizar para realizar una osteoclisis. Y en cuanto a la técnica, vamos a ir viendo paso a paso. Lo primero es la colocación del punto, la localización del punto de inserción. Si el paciente está consciente, habrá que anestesiar previamente la zona y apoyar la pierna sobre una superficie simple. Hay que realizar lavado de manos, limpieza de la piel con solución antiséptica y colocación de guantes estériles. Hay que sujetar la rodilla por fuera y arriba del sitio de inserción con la mano no dominante. Agarrar firmemente el catéter con la palma de la mano apoyando el dedo índice a 1 centímetro de la punta de la aguja para evitar profundizar mucho. Hay que insertar la aguja perpendicularmente al hueso. Avanzar la aguja a través de la cortical ósea con un movimiento rotatorio suave pero firme. Se va a notar una resistencia moderada a la penetración que disminuye repentinamente al atravesar la cortical del hueso. Esta indica que estamos en la cavidad medula ósea. A la vez, se nota un tacto en el catéter como de crujido. En los lactantes, la distancia entre la piel y la trabécula ósea no es mayor de 1 centímetro. Hay que desenroscar el extremo posterior de la aguja y retirar el estilete, aspirar con la jeringa 10 ml y comprobar la extracción de la médula ósea. Este material no debe desecharse ya que es útil para el análisis de gases sanguíneos, cultivos, etc. Hay que fijar el catéter del miembro mediante un paquete de gasas
o de cinta adhesiva de tela e inmovilización de miembro con la férula y una venda. Inyección de 10 ml de solución fisiológica y evaluación de los signos de aumento de resistencia a la inyección, aumento del perímetro de la extremidad, signo de extravasación, etc. En caso de producirse algún problema en el procedimiento, debemos retirar la aguja e intentarlo en otra extremidad. Si el proceso ha sido exitoso, se debe establecer la conexión al sistema de perfusión con una alargadera y llave de 3 vías, fijando el sistema a la piel. Hay que retirar el acceso vascular intraóseo cuando logremos un acceso intravenoso seguro. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes no es una complicación de la osteoclisis? A, síndrome compartimental; B, microfractura; C, osteoporosis; D, osteomielitis; E, daño epifisiario. Vamos a ir viendo entonces las distintas complicaciones en la osteoclisis, que va desde la extravasación, que puede causar un síndrome compartimental, la osteomielitis, debido a más que nada a una osteoclisis en una piel infectada, dañada o quemada, o también una osteoclisis con una duración mayor de 24 horas. También está el riesgo de estructuras subyacentes, así como de fracturas y microfracturas. Está también en el caso de una osteoclisis en el esternón, que puede producir o puede tener una complicación de neumotórax, daño a grandes vasos y mediastinitis. También puede haber daño epifisiario, embolía de médula ósea también. Entonces tenemos que, que no era complicación de este listado es la osteoporosis. Si presentan dudas, pueden escribir en los comentarios de este video o escribiendo al correo miguel.salas@alu.ucm.cl. Muchas gracias.